Este no es un día más de abstinencia, es un punto de quiebre. Día 53 marca la comprensión profunda de que el autocontrol no empobrece al hombre, lo corona. Aquí no se reprime el deseo, se refina, se transforma y se convierte en fuerza creadora, enfoque y dignidad masculina. Paso 1. Comprender el verdadero valor del autocontrol masculino. El autocontrol ha sido malinterpretado por generaciones de hombres. Se le ha presentado como represión, como negación del placer o como una mutilación emocional. Esta idea es falsa, superficial y profundamente dañina. El autocontrol no es debilidad contenida, es poder dirigido. Y el hombre que no dirige su poder termina siendo dirigido por impulsos, estímulos y validaciones externas. Desde una perspectiva neuropsicológica, el autocontrol es la capacidad del córtex prefrontal para regular los impulsos del sistema límbico. En términos simples, es la facultad de elegir a largo plazo por encima de reaccionar a corto plazo. El placer inmediato, pornografía, masturbación compulsiva, dopamina fácil, activa circuitos primitivos diseñados para la supervivencia, no para la trascendencia. Cuando un hombre vive dominado por estos circuitos, se vuelve predecible, manipulable y débil. La verdadera masculinidad, desde la filosofía estoica hasta la antropología clásica, siempre ha estado ligada al dominio interno. Marco Aurelio no hablaba de conquistar ciudades primero, sino de gobernarse a uno mismo. Epicteto afirmaba que ningún hombre es libre si no es dueño de sus deseos. El guerrero antiguo entrenaba su cuerpo, sí, pero sobre todo su voluntad, porque sabía que el enemigo más peligroso no estaba fuera, sino dentro. El autocontrol no elimina el deseo sexual, lo jerarquiza. El deseo es energía vital. En biología evolutiva es el motor que empuja al hombre a crear, competir, proteger y construir. El problema surge cuando esa energía se desperdicia en estímulos artificiales que no exigen esfuerzo, compromiso ni responsabilidad. Ahí el deseo deja de ser fuerza y se convierte en fuga. Un hombre sin autocontrol busca alivio. Un hombre con autocontrol busca propósito. El primero vive reaccionando al aburrimiento, a la ansiedad, a la soledad. El segundo actúa desde una visión clara. Por eso el placer pasajero siempre cobra un precio oculto. Confusión mental, baja motivación, pérdida de enfoque, dependencia emocional y fragmentación del carácter. Desde una mirada sociológica, la cultura actual promueve hombres distraídos porque son más fáciles de controlar, consumidores compulsivos, adictos a la validación femenina, agotados energéticamente. El autocontrol, entonces, no es solo una virtud personal, es un acto de rebelión consciente, es decir, no al impulso inmediato para decir sí a una vida con estructura, dirección y legado. En este punto del viaje, Día 53, el hombre invicto empieza a sentir algo nuevo, no tensión, sino claridad. Descubre que decir no al placer efímero no lo empobrece, lo fortalece. Cada impulso dominado es un músculo de la voluntad que se fortalece. Cada decisión consciente es un ladrillo más en la construcción de su carácter. El autocontrol vale más que cualquier placer pasajero porque el placer se consume, el carácter permanece, el placer excita por segundos, el dominio interno transforma décadas. Aquí comienza la comprensión fundamental. No se trata de aguantar, sino de convertirse, y el hombre que se gobierna a sí mismo ya ha ganado la batalla más importante de todas. Paso 2. El placer inmediato como trampa neurológica y cultural. El placer inmediato no es el enemigo por accidente, lo es por diseño. Desde la neurociencia, el sistema dopaminérgico del cerebro masculino está programado para buscar recompensa rápida ante estímulos sexuales.
Este mecanismo fue esencial para la supervivencia de la especie, pero en el entorno moderno ha sido secuestrado. Hoy, el hombre no persigue una pareja real ni un propósito tangible. Persigue píxeles, fantasías y validación vacía. Cada estímulo sexual artificial provoca un pico de dopamina que no está acompañado de esfuerzo, riesgo ni responsabilidad. El cerebro aprende rápido, asocia mínimo esfuerzo con máxima recompensa. Con el tiempo, este condicionamiento erosiona la motivación profunda. Las metas que requieren disciplina, entrenar, estudiar, construir un proyecto, liderar, empiezan a sentirse pesadas, aburridas o innecesarias. No porque carezcan de valor, sino porque el cerebro ha sido entrenado para huir del proceso. Desde la psicología conductual, esto se conoce como refuerzo inmediato. Lo inmediato domina sobre lo significativo. El hombre cae entonces en una trampa invisible. Cree que el placer lo relaja cuando en realidad lo debilita. Cree que lo libera cuando lo encadena. El problema no es el placer en sí, sino su desconexión del mérito. Cuando la recompensa no está ligada al esfuerzo, el carácter se atrofia. A nivel cultural, esta trampa se normaliza y se promueve. La hipersexualización constante, la cosificación tanto del cuerpo femenino como del deseo masculino y la economía de la atención crean hombres distraídos, fragmentados y emocionalmente dependientes. Un hombre que no controla su deseo es fácilmente manipulable, por algoritmos, por publicidad, por narrativas que lo reducen a impulsos básicos. La pérdida de autocontrol no es solo un problema personal, es un fenómeno social funcional al sistema. Antropológicamente, las sociedades fuertes siempre han establecido rituales de contención y canalización del deseo masculino. Iniciaciones, pruebas, responsabilidades tempranas, códigos de honor. Estas estructuras enseñaban al hombre que su energía sexual no era un juguete, sino un recurso sagrado. Al desaparecer estos marcos, el hombre moderno queda solo frente a estímulos infinitos y sin guía. El resultado es confusión, culpa y desgaste. El placer inmediato promete alivio, pero entrega vacío. Después del pico viene la caída, fatiga mental, irritabilidad, pérdida de autoestima. El hombre empieza a verse a sí mismo como alguien incapaz de sostener una decisión, y esa autoimagen es letal, porque el hombre no cae solo por el impulso, sino por la narrativa interna que se forma tras cada rendición. Aquí emerge una verdad incómoda pero liberadora. Renunciar al placer inmediato no es sacrificio, es inversión. Cada vez que el hombre elige no ceder, está reprogramando su sistema nervioso. Está enseñando a su cerebro que la recompensa real está en la coherencia, en la fuerza interna, en la capacidad de esperar. Con el tiempo, el placer deja de dominar y empieza a obedecer. El hombre invicto no demoniza el placer, pero tampoco se arrodilla ante él. Comprende que el placer sin dirección es una trampa y que la verdadera satisfacción nace del dominio interno. Cuando el deseo deja de gobernar, el hombre recupera algo más valioso que el placer. Recupera el respeto por sí mismo. Paso 3. El autocontrol como fundamento de la libertad masculina. La mayoría de los hombres cree que la libertad consiste en hacer lo que se desea en el momento que se desea. Esta idea, aunque popular, es profundamente errónea. Desde la filosofía clásica hasta la psicología moderna, la verdadera libertad no se define por la ausencia de límites, sino por la capacidad de elegir conscientemente sin ser esclavo de los impulsos. El hombre que no se gobierna a sí mismo no es libre, es reactivo. El deseo sin control no libera, condiciona. Cada impulso no gestionado crea una cadena invisible que arrastra al hombre hacia conductas repetitivas, predecibles y cada vez más vacías.
Desde la neurociencia, esto se explica por la dominancia del sistema límbico sobre el córtex prefrontal. La emoción gobierna a la razón. En ese estado, el hombre no decide, responde. Y un hombre que solo responde ha renunciado a su soberanía interior. El autocontrol, en cambio, restaura el eje de mando interno. No se trata de apagar el deseo, sino de colocarlo bajo una jerarquía clara. El deseo es un soldado poderoso, pero necesita un general. Cuando no lo tiene, saquea la ciudad que debería proteger. Cuando está bien dirigido, se convierte en una fuerza estratégica. Aquí nace la libertad masculina auténtica, en la capacidad de sentir el impulso y aún así no obedecerlo automáticamente. Desde el estoicismo, la libertad se define como independencia de aquello que no depende de uno. El placer, la atención externa, la validación sexual y la gratificación inmediata no dependen del carácter, sino del entorno. Quien basa su bienestar en ellos vive en permanente vulnerabilidad. El hombre disciplinado, en cambio, construye su estabilidad desde dentro. Su estado mental no fluctúa al ritmo de estímulos externos, responde a principios internos. Psicológicamente, el autocontrol fortalece la identidad. Cada vez que un hombre cumple una promesa que se hizo a sí mismo, refuerza su autoconcepto como alguien confiable. Esta coherencia interna genera seguridad, calma y dirección. No es casualidad que los hombres más libres mentalmente sean también los más sobrios en su conducta. No necesitan probar nada, saben quiénes son. En términos sociales, la libertad masculina no es libertinaje, es responsabilidad asumida voluntariamente. El hombre libre no evade el deber, lo elige. Entiende que comprometerse con una disciplina física, mental, espiritual, no lo encierra, lo estructura. Y la estructura no limita al hombre fuerte, lo potencia. Como el cauce al río, la disciplina da forma y fuerza al flujo. El hombre que ha recorrido este punto del camino comienza a experimentar una transformación silenciosa. Ya no siente ansiedad constante por satisfacer cada impulso. Aparece un espacio interno entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio vive la libertad. Ahí el hombre puede decidir si actuar, esperar o transformar la energía del deseo en algo más elevado. Trabajo, creación, liderazgo, presencia. El autocontrol no es una jaula, es una llave. Abre la puerta a una vida gobernada por elección y no por compulsión. Y cuando el hombre recupera el control de sí mismo, descubre una verdad que pocos alcanzan. La mayor libertad no está en ceder al deseo, sino en no necesitar hacerlo. Paso 4. La transmutación del deseo como energía creadora masculina. El deseo no es un enemigo a destruir, sino una fuerza a refinar. El error histórico del hombre moderno ha sido oscilar entre dos extremos, la indulgencia descontrolada o la represión culposa. Ninguno conduce a la maestría interior. La verdadera masculinidad comprende que el deseo sexual es energía primaria, una de las manifestaciones más potentes de la vitalidad humana. Cuando se desperdicia, degrada. Cuando se transmuta, eleva. Desde una perspectiva fisiológica, la energía sexual está ligada a sistemas hormonales, neurológicos y emocionales que influyen directamente en la motivación, la creatividad y la agresividad constructiva. No es casualidad que los periodos de mayor disciplina sexual en la vida de muchos hombres coincidan con picos de productividad, claridad mental y determinación. La energía no desaparece, cambia de forma. El cuerpo y la mente buscan una salida. La pregunta no es si se expresará, sino cómo. La transmutación implica dirección consciente. En lugar de permitir que el impulso se descargue de manera automática, el hombre aprende a canalizar esa tensión hacia acciones que requieren esfuerzo real.
entrenamiento físico intenso, trabajo profundo, estudio exigente, creación artística, liderazgo y servicio. Estas actividades no anulan el deseo, lo convierten en combustible. El hombre empieza a sentir una presión interna que ya no busca escape, sino expresión elevada. Desde la psicología profunda, esta transformación ocurre cuando el impulso es reconocido sin juicio. El hombre invicto no se avergüenza de su deseo ni lo niega. Lo observa, lo acepta y lo integra. Al hacerlo, deja de ser esclavo de la pulsión y se convierte en su arquitecto. La energía que antes se disolvía en minutos, ahora sostiene horas de enfoque sostenido. Esto no es misticismo. Es disciplina aplicada a la biología. Las tradiciones antiguas comprendían esta verdad. En diversas culturas, el dominio del deseo estaba vinculado al acceso a roles de mayor responsabilidad. El hombre que no podía gobernar su energía no era considerado apto para liderar, proteger o decidir. La transmutación era vista como una señal de madurez, no de negación. El poder creador del hombre debía estar alineado con un propósito superior, no disperso en impulsos fragmentados. A nivel emocional, este proceso produce una estabilidad profunda. El hombre deja de experimentar altibajos constantes ligados a la gratificación. Su estado interno se vuelve más sólido, más presente. La mirada se vuelve firme, la voz más pausada. La conducta más coherente, no porque haya menos deseo, sino porque hay más dirección. El deseo deja de empujar desde atrás y empieza a servir desde dentro. La clave está en la acción inmediata con sentido. Cuando el impulso aparece, el hombre no lo combate pasivamente ni lo satisface automáticamente. Lo redirige. Se mueve, respira, decide. Cada acto consciente fortalece el circuito interno de dominio. Con el tiempo, la energía sexual se convierte en energía de construcción, de cuerpo, de carácter, de visión. Aquí el hombre descubre una verdad esencial. Su poder no está en extinguir el fuego, sino en aprender a forjar con él. El deseo, bien dirigido, no destruye al hombre, lo convierte en creador. Y el creador no vive buscando alivio, vive construyendo legado. Paso 5. La disciplina diaria como acto de respeto hacia uno mismo. La disciplina no es castigo ni imposición externa, es una forma de respeto profundo hacia la propia vida. El hombre que se disciplina no lo hace porque se odie, sino porque se valora lo suficiente como para no traicionarse. Cada hábito sostenido, cada límite autoimpuesto es una declaración silenciosa. Mi tiempo, mi energía y mi enfoque tienen valor. Desde la psicología del comportamiento, la disciplina diaria construye identidad. El cerebro no distingue entre grandes gestas y pequeños actos repetidos. Interpreta coherencia. Cuando un hombre se levanta a entrenar, aunque no tenga ganas, cuando cumple su rutina, aunque nadie lo observe, refuerza una narrativa interna poderosa. Soy un hombre que hace lo que debe hacerse. Esa narrativa es más influyente que cualquier motivación pasajera. La ausencia de disciplina genera fricción interna. El hombre promete y no cumple, decide y abandona, se compromete y se sabotea. Esta incoherencia erosiona la autoestima de forma lenta pero constante. No es la caída lo que debilita al hombre, sino la repetición de rendiciones. La disciplina, en cambio, restaura la dignidad perdida. No porque haga la vida más fácil, sino porque la hace más clara. En términos estoicos, la disciplina es alineación con la virtud. No se actúa según el estado emocional, sino según el principio elegido. El hombre disciplinado no espera sentirse bien para actuar. Actúa correctamente y deja que el bienestar sea una consecuencia. Esta inversión de la lógica moderna es clave. El placer se vuelve secundario, el carácter central. La disciplina diaria también protege al hombre del caos externo.
En un mundo saturado de estímulos, distracciones y demandas ajenas, la rutina consciente funciona como un ancla: horarios definidos, entrenamiento constante, trabajo profundo, descanso regulado. Estas estructuras no encorsetan al hombre fuerte, lo liberan del ruido. Al reducir decisiones innecesarias, la energía mental se conserva para lo esencial. Desde una perspectiva masculina ancestral, la disciplina siempre fue un rito cotidiano. El guerrero entrenaba incluso en tiempos de paz. El artesano perfeccionaba su oficio aun cuando ya era competente, no porque fuera obligado, sino porque entendía que el abandono del rigor precede a la decadencia. La disciplina era una forma de honra personal, una conversación diaria con el propio estándar. A nivel fisiológico, la constancia regula el sistema nervioso. El cuerpo aprende a tolerar la incomodidad sin entrar en pánico. El estrés deja de ser amenaza y se convierte en estímulo adaptativo. El hombre disciplinado no huye de la tensión, la utiliza para crecer. Esto se traduce en mayor resiliencia emocional, menor impulsividad y mayor control del deseo. La disciplina diaria no exige perfección, exige presencia. No se trata de hacerlo todo, sino de hacer lo necesario, incluso cuando no hay aplausos. El hombre invicto entiende que nadie vendrá a rescatarlo de sí mismo. Por eso elige, día tras día, respetarse a través de sus actos. Cuando la disciplina se vuelve hábito, el autocontrol deja de sentirse como esfuerzo y empieza a sentirse como identidad. Y en ese punto, el hombre ya no lucha contra la debilidad, simplemente ya no negocia con ella. Paso 6. El silencio interior como fuente de enfoque y poder masculino. El ruido es una de las formas más eficaces de debilitar al hombre. Ruido externo, pantallas, notificaciones, estímulos constantes, y ruido interno, fantasías, ansiedad, impulsos repetitivos. Un hombre saturado de ruido pierde la capacidad de escucharse, y cuando no se escucha, no se gobierna. El silencio interior no es ausencia de pensamientos, sino dominio sobre ellos. Desde la neurociencia, el exceso de estimulación mantiene al sistema nervioso en un estado de alerta crónica. El cerebro salta de estímulo en estímulo sin consolidar atención profunda. Este estado fragmenta la voluntad y debilita el autocontrol. El silencio consciente, en cambio, activa circuitos de autorregulación, mejora la memoria de trabajo y fortalece la capacidad de sostener una intención. El enfoque no nace del esfuerzo, nace del orden interno. El hombre moderno teme al silencio porque en él aparecen verdades incómodas, frustraciones, deseos no resueltos, vacíos existenciales. Para evitarlos, se sumerge en distracciones, pero lo que se evita no desaparece, se acumula. El silencio interior es el espacio donde el hombre enfrenta sin huir, y esa confrontación, aunque incómoda al inicio, es profundamente liberadora. Las tradiciones masculinas siempre valoraron el silencio. El guerrero observaba antes de actuar. El líder escuchaba más de lo que hablaba. El monje entrenaba la mente para no ser arrastrado por cada pensamiento. El silencio era visto como una forma de poder, no de debilidad. Quien puede callar internamente puede elegir cuándo hablar, cuándo actuar y cuándo esperar. Practicar el silencio interior implica reducir la identificación con el impulso. El pensamiento aparece, pero no gobierna. El deseo surge, pero no ordena. Entre la aparición y la acción se abre un espacio. Ese espacio es soberanía. El hombre aprende a respirar, a observar la tensión corporal, a permitir que la urgencia pase sin necesidad de descargarla. Descubre que muchos impulsos son olas. Si no se les sigue, se disuelven. A nivel práctico,
El silencio interior se cultiva con acciones concretas, momentos diarios sin estímulos digitales, caminatas conscientes, respiración profunda, entrenamiento físico sin distracciones, trabajo en bloques de atención absoluta. No es misticismo, es higiene mental. Así como el cuerpo necesita descanso para fortalecerse, la mente necesita silencio para ordenarse. El efecto acumulativo es profundo. El hombre empieza a pensar con mayor claridad, a decidir con más calma, a reaccionar menos. Su presencia se vuelve más sólida. Las palabras pierden exceso y ganan peso. La mirada se estabiliza. El deseo, al no ser constantemente alimentado por fantasía, se vuelve más manejable y más real. El silencio interior también fortalece el eje espiritual del hombre, no en un sentido religioso impuesto, sino como conexión con un propósito más amplio. En el silencio aparece la pregunta fundamental: ¿qué estoy construyendo con mi vida? Y cuando esa pregunta se formula sin ruido, las respuestas dejan de ser impulsivas. El hombre que domina el silencio interior no necesita huir de sí mismo. Ha encontrado un lugar de quietud desde el cual actuar con precisión. Y desde esa quietud, su autocontrol deja de ser resistencia y se convierte en autoridad. Paso 7. La renuncia consciente como afirmación de poder personal. Renunciar no siempre es perder. En la mentalidad del hombre débil, toda renuncia se interpreta como carencia. En la mentalidad del hombre fuerte, la renuncia es elección. Existe una diferencia abismal entre no tener y decidir no tomar. El primer estado genera resentimiento, el segundo genera poder. La renuncia consciente no nace de la impotencia, sino de la claridad. Desde la psicología del autocontrol, cada renuncia voluntaria fortalece el sentido de agencia. El hombre deja de sentirse arrastrado por el entorno y empieza a percibirse como causa, no como efecto. Cuando decide no ceder ante un impulso, no por miedo, sino por convicción, se reafirma internamente: yo mando. Esta autoafirmación es silenciosa, pero profundamente transformadora. La cultura contemporánea vende la idea de que todo deseo debe ser satisfecho para evitar frustración. Esta narrativa es falsa y peligrosa. La frustración no destruye al hombre. Lo que lo destruye es la incapacidad de tolerarla. La renuncia consciente entrena precisamente esa tolerancia. El hombre aprende que puede sentir incomodidad sin colapsar, que puede desear sin obedecer, que puede esperar sin perderse. En términos neurológicos, la renuncia deliberada fortalece las conexiones asociadas a la regulación emocional y la planificación a largo plazo. El cerebro aprende que el valor no está en la descarga inmediata, sino en la coherencia con una visión futura. Con el tiempo, el impulso pierde urgencia y el criterio gana autoridad. El hombre deja de negociar consigo mismo cada vez que aparece la tentación. Las tradiciones de formación masculina siempre incluyeron renuncias simbólicas, no como castigo, sino como prueba. Renunciar a comodidades, excesos o placeres temporales servía para revelar al hombre su verdadera fortaleza interna. No se trataba de sufrimiento innecesario, sino de separación consciente entre lo esencial y lo superfluo. El hombre que no puede renunciar a nada termina esclavo de todo. La renuncia consciente también ordena prioridades. Cuando el hombre dice no a algo inmediato, está diciendo sí a algo mayor. Enfoque, energía, respeto propio, propósito. Cada renuncia es un acto de alineación. El deseo deja de dictar la agenda, lo hace la visión, y donde hay visión, hay dirección. Este proceso transforma la relación del hombre con el placer. El placer deja de ser refugio emocional y se convierte en complemento eventual. Ya no es anestesia, es experiencia. El hombre no lo necesita para sentirse completo. Esta independencia psicológica es una forma elevada de poder.
El hombre se vuelve menos manipulable, menos reactivo, más estable. Renunciar conscientemente no significa vivir en austeridad extrema, ni negar la vida. Significa elegir con criterio. El hombre invicto no se priva por moralismo ni por culpa. Se reserva por respeto. Entiende que su energía es limitada y que no todo merece acceso a ella. Cuando la renuncia nace de la decisión y no de la prohibición, el hombre experimenta algo nuevo, orgullo sereno, no arrogancia, sino dignidad, la certeza interna de que no todo lo que se puede tomar debe tomarse. Y esa certeza es una de las expresiones más puras del poder personal masculino. Paso 8. El propósito superior como ancla del autocontrol masculino. El autocontrol sostenido no se mantiene solo con fuerza de voluntad. La voluntad es limitada, fluctuante y vulnerable al cansancio. Lo que realmente sostiene al hombre en el tiempo es el propósito. Cuando el hombre no sabe para qué se controla, tarde o temprano cede. Cuando sabe hacia dónde camina, el autocontrol deja de ser una lucha y se convierte en coherencia. Desde la psicología motivacional, el propósito funciona como un organizador central de la conducta. Da sentido al esfuerzo y jerarquiza decisiones. El hombre con propósito no se pregunta constantemente si algo le apetece, se pregunta si lo acerca o lo aleja de su misión. Esta simple reorientación mental reduce drásticamente el conflicto interno. El deseo pierde poder cuando compite con algo más grande que él. El vacío de propósito es una de las causas principales de la indulgencia compulsiva. Cuando el hombre no siente que su vida avanza hacia algo significativo, busca alivio inmediato. No porque sea débil, sino porque está desorientado. El placer se convierte en anestesia existencial. En cambio, el hombre con una misión clara puede tolerar incomodidad, espera y esfuerzo prolongado sin resentimiento. Antropológicamente, el hombre siempre se definió por su función y su contribución. Cazar, proteger, construir, liderar, transmitir conocimiento. El sentido de utilidad y trascendencia organizaba su energía vital. Al perder estos marcos, el hombre moderno queda flotando entre estímulos, sin ancla. El propósito superior restituye ese eje. Le recuerda al hombre que su vida no gira en torno al placer, sino al impacto. Un propósito superior no es una fantasía grandiosa, es una dirección clara. Puede ser construir un cuerpo fuerte y disciplinado, desarrollar una obra intelectual, liderar una familia con carácter, crear un proyecto que sirva a otros, o convertirse en una referencia de integridad. Lo esencial es que ese propósito esté por encima del impulso momentáneo. Debe exigir al hombre más de lo que el placer le ofrece. A nivel neurológico, cuando el cerebro percibe un objetivo significativo a largo plazo, se activa un patrón distinto de motivación. La dopamina deja de responder solo a la recompensa inmediata y empieza a asociarse al progreso, al esfuerzo sostenido y al avance. El hombre comienza a sentir satisfacción por resistir, por construir, por perseverar. El autocontrol se vuelve gratificante. El propósito también ordena el deseo sexual. Este deja de ser un fin en sí mismo y se integra como parte de una vida con dirección. El hombre ya no busca validación constante porque su valor no depende de la atención externa. Su identidad está anclada en lo que está edificando. Esta estabilidad interna reduce la ansiedad y fortalece la presencia. El hombre que camina con propósito desarrolla una paciencia distinta, no la paciencia del resignado, sino la del estratega. Sabe que no todo se toma ahora, que hay momentos y contextos. Esta comprensión lo vuelve más selectivo, más sobrio, más respetado.
Cuando el propósito está claro, el autocontrol deja de ser una defensa y se convierte en una expresión natural del camino elegido. El hombre no se contiene por miedo a caer, sino por lealtad a lo que está construyendo. Y esa lealtad es una de las formas más elevadas de honor masculino. Paso 9. La consolidación del carácter a través de la constancia. El carácter no se revela en un solo acto heroico, sino en la repetición silenciosa de decisiones correctas. Muchos hombres confunden intensidad con transformación, creyendo que un momento de fuerza basta para cambiar una vida. La realidad es menos dramática y más exigente. Lo que forma al hombre es la constancia, la capacidad de sostener una dirección incluso cuando la emoción inicial se ha disipado. Desde la psicología de la personalidad, el carácter se construye cuando la conducta se vuelve predecible para uno mismo. No en el sentido de rutina vacía, sino de coherencia interna. El hombre que actúa de acuerdo con sus principios día tras día deja de cuestionar quién es. Lo sabe, y esa certeza reduce la fricción mental, fortalece la autoestima y estabiliza la identidad. La constancia requiere aceptar una verdad incómoda. No todos los días serán inspiradores. Habrá días de cansancio, aburrimiento y duda. El hombre débil interpreta esos días como señales para abandonar. El hombre fuerte los entiende como parte del proceso. No negocia con su estándar solo porque el ánimo fluctúa. Actúa, aunque sea a menor intensidad, pero sin romper la cadena. Neurológicamente, la constancia consolida hábitos profundos. Cada repetición refuerza circuitos neuronales asociados al autocontrol, al enfoque y a la postergación de la gratificación. Con el tiempo, lo que antes exigía esfuerzo consciente se vuelve natural. El impulso pierde fuerza no porque haya desaparecido, sino porque ha sido superado por una identidad más sólida. La constancia también revela honestamente al hombre, no permite autoengaños, no hay excusas sofisticadas que sobrevivan al paso del tiempo. O se hace o no se hace. Esta claridad, aunque incómoda al inicio, es liberadora. El hombre deja de vivir en promesas futuras y empieza a habitar su realidad actual. Y desde ahí puede corregir, ajustar y avanzar. Desde una perspectiva estoica, la constancia es una forma de virtud activa. No se busca la perfección, sino la fidelidad al deber elegido. El hombre no se mide por lo que podría hacer en circunstancias ideales, sino por lo que hace en condiciones normales. Esta sobriedad lo protege del orgullo y de la desesperación. Sabe que la grandeza se construye en lo ordinario. La consolidación del carácter también impacta la forma en que el hombre se relaciona con los demás. Su palabra adquiere peso. Sus decisiones generan confianza. Su presencia transmite estabilidad, no porque sea dominante, sino porque es consistente. La inconsistencia genera inseguridad, la constancia genera respeto, y el respeto es una de las monedas más valiosas en la vida masculina. En este punto, el hombre empieza a notar algo sutil pero profundo. Ya no lucha tanto contra sí mismo. Las batallas internas disminuyen porque las reglas están claras. El cuerpo, la mente y la voluntad han aprendido quién está al mando. El deseo sigue existiendo, pero ya no gobierna. El carácter ha tomado su lugar. La constancia no es espectacular, pero es invencible. Es la fuerza que transforma decisiones aisladas en identidad. Y cuando el carácter se consolida, el hombre deja de depender del impulso del momento. Se convierte en alguien confiable para sí mismo. Y ese es uno de los mayores logros que un hombre puede alcanzar. Paso 10. Convertirse en referencia. Cuando el autocontrol se vuelve legado, llega un punto en el camino del hombre en el que el autocontrol deja de ser un esfuerzo personal y se convierte en una influencia silenciosa.
Ya no se trata solo de dominarse a uno mismo, sino de encarnar un estándar. El hombre que ha integrado el autocontrol en su identidad empieza a impactar su entorno sin necesidad de discursos. Su forma de vivir habla por él. Desde la psicología social, los seres humanos aprenden más por observación que por instrucción. El hombre que se gobierna con sobriedad, enfoque y coherencia se vuelve una referencia natural. No impone, no predica, no busca aprobación. Simplemente vive de acuerdo con principios claros. Esa congruencia genera respeto, incluso en quienes no la comprenden del todo. El autocontrol, en este nivel, se transforma en autoridad moral. Convertirse en referencia implica asumir responsabilidad. El hombre entiende que su conducta no es aislada. Cada acción refuerza o debilita un modelo posible de masculinidad. En una cultura saturada de impulsividad, victimismo y distracción, el hombre disciplinado se vuelve un contraste incómodo pero necesario. Su sola presencia recuerda que otra forma de vivir es posible. Este punto marca la madurez del proceso. El deseo ya no es el centro de la vida, sino una fuerza integrada. El placer no gobierna las decisiones. El enfoque está puesto en construir, proteger, crear y guiar. El hombre deja de preguntarse constantemente qué quiere y empieza a preguntarse qué se requiere de él. Ese cambio de eje es profundamente masculino. Antropológicamente, el hombre que alcanza este nivel cumple una función ancestral: ser pilar. No desde la dominación, sino desde la estabilidad. Es alguien en quien otros pueden apoyarse, alguien cuya palabra tiene peso porque está respaldada por hechos. El autocontrol sostenido a lo largo del tiempo produce algo escaso hoy: confiabilidad. Internamente, el hombre experimenta una calma distinta. No la calma del conformismo, sino la del orden interno. Ya no vive en guerra consigo mismo. Sus impulsos, emociones y pensamientos han encontrado un lugar jerárquico. Esto libera una enorme cantidad de energía que antes se desperdiciaba en conflicto interno. Esa energía ahora se invierte en propósito, visión y legado. Convertirse en referencia no significa sentirse superior. Significa estar a la altura de uno mismo. El hombre invicto no se compara con otros. Se mide contra su propio estándar. Sabe que el verdadero fracaso no es caer, sino vivir por debajo de su potencial. Y por eso cuida su disciplina, su enfoque y su energía como un deber sagrado. En este nivel, el autocontrol deja de ser una meta y se vuelve una forma de ser. El hombre no necesita recordarse constantemente lo que debe hacer, simplemente lo hace. Ha cruzado el umbral donde la identidad sostiene la conducta, no al revés. Y eso es verdadera solidez masculina. Día 53 no es un final. Es una confirmación, la prueba de que el autocontrol vale más que cualquier placer pasajero porque te devuelve algo que nadie puede darte desde fuera: dominio sobre ti mismo. Si has llegado hasta aquí, no te detengas. Sigue adelante. Este camino no promete comodidad, promete fortaleza. No promete gratificación inmediata, promete carácter, enfoque y propósito. Suscríbete al canal El Hombre Invicto y continúa este viaje. Aquí no formamos hombres perfectos, formamos hombres conscientes, disciplinados y dueños de sí mismos. El mundo no necesita más hombres distraídos. Necesita hombres firmes, necesita hombres invictos.